tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les damos una cordial bienvenida a este programa de Hombres de Valor. Hoy con nosotros tenemos al profeta Omar Hilary, ¿verdad? Un amigo, un hermano en Cristo, alguien que apreciamos y estimamos mucho. Y no sé si quiera mandar un saludo. Ante todo, un saludo a todos aquellos que ven. Sé que además del programa, después lo voy a estar pasando en mi Facebook, así que saludo a los distintos países que somos amigos, de un montón de gente que nos estamos conociendo, ¿no? Un abrazo grande, grande, grande. Pues tú que nos estás viendo en esta transmisión, queremos invitarte a que tú puedas compartir con tus amigos, tus amistades, el link a través de tus redes sociales. Como yo ahorita he estado trayendo un lema que les digo: préstale tus redes a Jesucristo. Amén, amén, amén. Alguien en una ocasión le prestó la barca para que Jesucristo pudiera predicar. Ahora, ¿qué te parece si tú le prestas tus redes sociales a Jesucristo para poder llevar también un mensaje de parte de Él? Y pues damos una vez más esa cordial bienvenida a nuestros amigos, hermanos en Cristo que nos ven en todo lugar. Y pues hoy, pues digamos, vamos a tener una plática muy importante de tiempo, ¿verdad? Creo que tiene más de un año que sí, estábamos buscando que pudiera usted tener un espacio para estar con nosotros. Habíamos pasado y todo por Orizaba y todo, pero 2 veces creo. No pudimos concordar. Aquí estamos. Así es, y para nosotros pues es ahora sí un momento muy importante tenerle. Gracias, hermano, por esa contribución que usted está teniendo hacia nuestro país, no solo como siervo de Dios, sino también como alguien que está dejando una huella escrita. Porque bueno, yo recuerdo un pensamiento que dice que pues las palabras a veces se las lleva el viento, ¿no? Amén. Y a veces también lo guardado en la memoria se puede olvidar, pero lo que dejas escrito es fundamental. Permanece. Vamos a hablar, sobre un libro que nuestro hermano profeta Omar Hilary escribió, que se llama México, el dedo de Dios, una bandera profética, ¿verdad? Pero bueno, antes que eso, pues yo quisiera que tú te presentaras. Perfecto. Hay personas que a lo mejor no tienen el gusto de conocerte, y yo sé que a veces alguien dice, pero ¿cómo voy a hablar de mí mismo? Bueno. Pero bueno, creo que es una manera muy natural de que alguien te diga: oye, ¿tú quién eres? ¿No? Perfecto. Y pues, ¿quién es Omar Hilary? Perfecto. Bueno, ante todo, quiero decirles que no te preocupes al decir la palabra profeta o no decirla. Yo no tengo problema. Me pueden decir el Che Omar, Omar argentino, no hay problema. Yo no creo en los títulos, creo en la función. O sea, que tenemos que cumplir una función profética en este tiempo, es tratar de ver la Biblia. Yo creo que la profecía certera es nada más que la Biblia, y tratar de aplicarla. Soy argentino de nacimiento, creo que se me nota enseguida, pero casado con una preciosa mexicana, Claudia Badillo Fernández, que me dio una hija muy linda, Darita. Les mando saludos, y también a mi familia en Argentina que está recibiendo, aquellos que tengo por allá, un abrazo grande, los quiero mucho. Llegué a este país hace 10 años aproximadamente, y estoy trabajando mucho en este país. Fui director de cultura de una ciudad durante mucho tiempo, estudié historia, me convertí en el historiador de Funes, Santa Fe, Argentina, al lado de Rosario. Estudié a través de eso antropología, y fui aquel que trabajó en museología. Trabajé varias de esas cosas porque había que tirar el tiro de esquina, cabecearla, hacer un poco todo. En ese momento, en esos pueblos cercanos a grandes ciudades que no había cosas, había que hacerlo todo. Entonces uno se enamoraba de todo ese tipo de funciones, hasta que me pasó algo maravilloso en la vida. Conocí a Dios. Y verdaderamente todo. Dice la Biblia, Pablo dice: todo lo tengo por basura. Verdaderamente no dice así. Dice: todo lo tengo como estiércol de perro, dice. Wow. Y esa es la palabra correcta. Así es la palabra correcta. Y si ustedes ven un estiércol de res, de lo que sea, perdón que uno hable de estas cosas, parecería muy fuerte, sirven, se reciclan. El de perro no. Y esto es increíble, cómo Dios quiere que nuestra vida pasada ya no se recicle, y que trabajemos el presente para adelante, aunque Pablo era muy inteligente, cada tanto sacaba algún título para funcionar.
Entonces, ¿qué hacemos? Redimimos los títulos, redimimos el historiador, el que estudió antropología, el que trabajó en eso, lo redimimos hoy en día y lo aplicamos para el Señor, o sea, lo aplicamos para Dios, ese es lo fundamental. Muy enamorado de este país, muy enamorado de este país. ¿Cómo es que nace ese amor por México en ti? Bueno, Pero porque voy a aclarar algo. O sea, tú estabas en Argentina y decides venirte a vivir a México por algo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es que nace ese amor a decir, bueno, voy a dejar mi patria y ahora me voy a enamorar de México, ¿no? bueno, yo no llegué a este país con mucho, yo llegué con $100. Y yo no quería venir. El espíritu me decía que sí. Hay conceptos por ahí que hay que saber. Por ahí el mexicano no sabe que ciertas cosas que ha propagandeado un poco mal en el extranjero. Por eso cuando nos empezamos a descubrir de México, nos enamoramos, nos volvemos locos. No es el México que me habían dicho. Esto es hermoso. Estamos en un país con una variedad climática sorprendente. Estamos en un país con una variedad cultural sorprendente, con un nivel humano maravilloso, que muchos no se dan cuenta. O sea, muchos propagandearon mal este país. Lamentablemente, creo que lo propagandeó mal el mismo mexicano, sin valorizar lo precioso que es México. Yo llego a este país con solo $100. Dios tenía un propósito, yo no lo podía entender, no lo podía comprender, porque $100 con más de 51 años de edad, esperen, no es juego, estoy Claro. con 61, hoy es fácil decir, pero en el momento que lo hice era muy complicado, era muy difícil. Sin embargo, yo no sabía para qué, y me acuerdo ese momento que yo veía la bandera mexicana, estaba en un cuarto que me habían prestado en un instituto donde habíamos cambiado, que ellos me daban el lugar a cambio de que yo enseñaba en el instituto, dado que también, tengo el ministerio de maestro de la palabra, y me apasiona enseñar, me apasiona todo esto. Entonces estábamos enseñando y yo veía esa bandera y no me imaginé que iba a viajar tanto por un país que me iba a enamorar. ¿Quién no se enamora de un Orizaba? ¿Quién no se enamora de repente de un Jalapa, de un Puebla, de ver un Puebla de Los Ángeles? Es impresionante, o ver un Monterrey con su cultura, con su gente. O sea, verdaderamente es un país que me enamoró. No solo una mujer que me tomó las patas y me dijo, hasta acá te quedaste. Que eso fue maravilloso, sino también un país que tiene mucho más de lo que propagandeó. Yo creo que lamentablemente México necesita que el mexicano se enamore más de su país. Yo creo que el mexicano no entiende. Por ahí cuando tú vives en algo bello no te das cuenta. Y esto es tan bello, tan hermoso. He mandado fotos a amigos míos. Me dicen, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, de repente, aquí mismo en Orizaba, caminar por el río, por la ribera del río y sacar fotos artísticas. Y me dicen, ¿pero dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en Austria? ¿Dónde estás? No, estoy en Orizaba, México. Y esto hay que captarlo. Tiene que ver, perdón, en el mundo fui director de Cultura Nacional muchos años. Y conocí a un pintor que quedó semi-inválido, Manuel Ferrer Dodero, un pintor muy famoso de mi pueblo. Y en ese momento que yo lo conocí, hizo una exposición de pintura. Y eran todos paisajes. Lo sorprendente, que eran más de 28 paisajes, hechos desde la puerta de su casa a 10 metros nada más. Y uno dice, ¿cómo se puede pintar en 10 metros 28 paisajes? Bueno, todo depende de cómo tu vista aprende a ver y tu corazón aprende a ver. Mi corazón aprendió a ver México, mi vista aprendió a ver a México, quizás algunos no lo aprendieron a ver, no aprendieron a ver esa mujer humilde sentada en algún lado vendiendo, ese hombre trabajando,
ese hombre luchando. Y aún, a muchos criticaron que hay crimen organizado. No sé, yo fui a predicar a cárceles y veo mucha necesidad, falta de amor, necesidades. Si aprendes a ver a eso, te enamoras aún de lo que otros lo consideran como un error. Y tú dices, sabes, sí es un error. Pero cuando dices, ¿por qué será? Y ahí ves ese México lindo, hermoso. Hay una canción que dice, si muero lejos de aquí, mira, si muero lejos de aquí porque sos un tonto, no descubriste tu país, que es precioso. Verdaderamente yo creo que no deberías, como mexicano, el mexicano no debe morirse lejos de su país, que es tan precioso, tan hermoso. ¿Qué es lo que te llevó, profeta Omar, a estudiar la cultura mexicana? Bueno, yo no me imaginé que iba a hacer esto. Venía a este país, pero no sabía por qué. No sabía por qué. Ese hecho de obedecer a Cristo en tu corazón y decir, bueno, el Espíritu me lleva a tal lado, yo tengo que ir, me va a costar, yo no había comido chile en mi vida, y me vine al país de más mentiroso que hay, no pica, ¿qué te va a picar? Los pelos de punta se te pone. 2 veces, está mi esposa de testigo, me está viendo Claudia, me mandó a un hospital. Wow. 2 veces. Sí, Una me atendió el apóstol Carlos Gordillo, literalmente, y otro, Andrés Ledín, un pastor, que también es médico, me tuvo que atender, y no sabían qué hacer con uno que le costaba comer. Claro. Me costó comer, me costó entender, me costó comer con una tortilla. Si bien yo había estado en Guatemala y la había visto, pero no le había prestado atención. Había posibilidad de otra cosa. Entonces, pero de repente, Dios no es un caprichoso que te manda a sufrir al lugar. Tiene que haber un propósito. Claro. Dios no es Dios de improvisación, es Dios de propósito. Entonces tenía que haber un propósito, y esa bandera que ondeaba ahí en el instituto donde yo estaba, que yo dormía en un cuarto grande, que no había nadie en ese lugar. Yo estaba solito ahí, y todas las mañanas veía una bandera impresionantemente grande, muy grande, muy grande, una bandera verdaderamente que se levantaba ahí, y yo la veía hermosa. Y un día se me ocurrió decir algo, le digo, ustedes ven un águila pegándole un picotazo a la serpiente, yo veo la profecía en los cielos de México. Y quieren que le diga la verdad, ni sabía lo que estaba diciendo. O sea, hasta que tú no te metes con eso, solo lo dices al principio, creo que por instinto, creo que Dios va tocándote de a poco, va mostrándote algo y te va comprometiendo con el propósito. La gente de Dios debe andar en el propósito hasta que un día se convierte en propósito. No sé si me entienden la diferencia. Sí. Una cosa es andar en el propósito. Claro. Otra cosa es que un día dejes de andar para hacer propósito. Sí. Y yo creía que Dios tenía un propósito para mi vida en este país. No me podía mandar de tan lejos, dejar tantas cosas, costarme tanto, haber venido con tan poco, tener tan poca ropa, tan pocas cosas, no tener propiedad, no tengo propiedad todavía hoy en día. No soy de aquellos que van y piden. Cuando alguien me dice, pastor, ¿cuáles son sus honorarios? No me ofenda. O sea, no me ofenda. No soy un mercenario de la palabra. A lo máximo, como le digo a todos, es una ofrenda de amor, porque no sea una ofrenda de odio. Entonces, empecé a mirar esa bandera y algo empezó a meterme. Yo ya había sido historiador, me gustó siempre la cultura. Fui director de cultura 17 años de mi ciudad, entonces la cultura me interesa mucho. Claro. Hoy que estoy caminando por un Orizaba, me vuelvo loco. Miro todas las placas que otros no ven. Claro. Quizás hay gente que ni se entera de las placas. Pasan caminando, y yo las miro los institutos, veo que han hecho colores comunes y otros quizás no se darán cuenta. Trato de ver esas cosas. Cuando vi museos de aquí, hay museos impresionantes, el fútbol,
el Museo de la Cerveza, aunque otros no, pero qué raro, qué tremendo. El Museo de Cri-Cri, que es tan interesante, y uno me dice, pero ¿por qué es tan interesante? Porque muchas generaciones se formaron con un hombre sano, con canciones sanas, con cosas sanas, que hoy en día hay tanta enfermedad mental, hay tanta cosa mental metida en la sociedad que la están enfermando, y encontrar estas cosas lindas de México. ¿Por qué siempre lo malo? ¿Por qué siempre los tiros, las revoluciones, los que murieron? Me subí al Cerro de Borrego, venciendo miedo, porque me cuesta estar en algo cerrado y en altura. Y Señor Jesús, de repente tus piernas, ¿dónde están? Abajo no hay nada. Y me animé a subir, ahí estuve, bonito, muy lindo, y hay un museo. Y ver la bandera ya, ver la historia de arriba, qué bonito. Descubrir aquello. Ustedes saben, para que hoy está viendo y quizás sea de otro país, hermanos, amigos que están viendo, México fue ese puntapié donde incorporó el otro, un choque de culturas. Hoy dicen conquista, para mí no es una conquista, es un choque cultural que entra por Veracruz, por Puerto Veracruz, y Orizaba, Córdoba, Río Blanco, tienen muchísimo que ver con esta historia. Hasta la primera bandera venida de acá nomás, Songolica, un lugar hermoso. Mire, si no lo conocen, vayan a conocer Songolica, por favor. Es hermoso conocer todo este valle que hay en esta zona, en la zona de Songolica. A mí me apasiona. Verdaderamente, aprender a verlo, aprender a meterte con la cultura, una cultura maravillosa. Aprendí a comer. Hoy no como tanto chile, pero ya me agarro algunas cosas con tortillas, ya lo sé hacer. Qué bonito. Si no te aprendes a meter en la cultura del lugar, y si solo vas como siervo de Dios, si algunos están viendo, vas a hoteles, te vas a perder lo precioso. Yo trato de que no me lleven a hoteles, trato que me lleven a casas, conocer cómo hablan, cómo se expresan, conocer esas cosas y aprender del mexicano, la idiosincrasia de la gente. Si tú vas a predicar en un lugar, puede ser el hombre más desubicado si no aprendes de su cultura, de lo que habla. Yo puedo hablar de algo y la gente me puede estar mirando como diciendo, esto no es de acá, no entiendo lo que me dicen. Tuve que aprender palabras. Hay palabras mías que te ofenden. Y hay palabras tuyas que nunca le deberías decir en mi país. ¿No se me entiende? Sí, así es. Esto es hermoso. Sí. Pues estamos hoy aquí platicando con el profeta Omar Hilary. Pues él nos está dando la oportunidad de poder presentar un libro que él escribió que precisamente se llama México y el dedo de Dios, una bandera profética. ¿Cómo nace, profeta Omar, esa revelación de la bandera profética? Ya nos comentaste que, bueno, estabas en un cuarto, estás viendo la bandera, tú expresas algo, pero ¿cómo es que nace, ahora sí, esa revelación que Dios te da a través de la bandera mexicana, pero naturalmente basado en la palabra? Cuando empiezo a ver esto, digo, algo tiene que ver. Hay un Salmo 60, versículo 4, has dado bandera a los que te temen, que alcen por causa de la verdad. Digo, ¿será? Porque de alguna manera gente como Matthew Henry, varios apologistas, varios teólogos, Jimmy Swaggart, el mismo John MacArthur, habían expresado de que probablemente esa bandera tenía que ser literal. O sea que, entonces esa bandera que también, por supuesto, es Jesucristo, es una bandera. Por supuesto, el reinado de David fue una bandera. Nuestra salvación es una bandera que se levanta en contra del mal, la sangre del Cordero. O sea, hay muchos símbolos que podemos decir son símbolos que levantamos para parar el mal. Pero habrá una. Y me empecé a preguntar. Había visto varias profecías de distintos profetas del mundo, y yo no creo en la profecía si no tiene un por cuánto. O sea, ¿qué es un por cuánto? Por cuanto pasa esto, sucede esto.
toda profecía tiene que tener un por cuanto. O sea, por cuanto Eva, porque Adán escuchó la voz de Eva, así dice la Biblia, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, tremendo lío entre la humanidad. Claro. Pero primera bendición fue el por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y ahí en Génesis 21. Entonces nosotros cuando vemos que el por cuanto lo manejaron todos los profetas, Ezequiel es el que más lo usa, Daniel lo usa, todos los profetas del Antiguo Testamento lo usan y Jesucristo lo vuelve a usar. En el mismo Jesucristo nosotros podemos ver, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gracia, estamos destituidos de la vida. Sí. Pero por cuanto confesamos a Él como Señor, fíjense que siempre funciona por cuanto. Sí, sí. Entonces yo no podía creer en una profecía que porque la trae alguien, ya está. No, bueno, ¿por cuánto qué? Claro. O sea, tiene que haber un por cuánto. Entonces ahí empecé a jugar el doble rol. El de historiador, volví a sacar los papeles viejos, me empecé a mover. Primero hice un folleto de unas 14 páginas y creí que ya con eso estaba. Un folleto muy sentimental, muy bíblico también, donde expliqué que si hay un águila parada sobre un nopal, el nopal simboliza la iglesia, de alguna manera el águila es lo divino, pero fue muy en el aire. Okay. Lo sorprendente fue cuando empecé a descubrir la cultura, descubrir el nahualismo, la representatividad que tiene cada elemento del nahualismo, que es águila quiere decir Dios. Epa, águila quiere decir Dios. Nopal quiere decir institución. Entonces acá hay algo bueno, porque hay una institución donde Dios está interesado en pararse. Uy, esto está bueno. Y cuando vi que esa institución tenía 5 pencas, sabiendo que la iglesia tiene 5 ministerios, claro, ya me está hablando, llamando la atención. Y esa institución está sobre una roca que se había derramado sangre de un varón, hijo de una virgen, que había muerto, Copil. Entonces, ¿cómo es esto? Hay una institución donde alguien derramó su sangre para pararla, donde un águila quiere pegarle el picotazo a una serpiente, y la serpiente quiere decir los rastreros, los mundanos, los satánicos, todo eso quiere decir en el nahualismo. Entonces, ¿cómo? El mismo enemigo, usando el nahualismo, estaba reconociendo que un día le iban a pegar un picotazo. O sea, de alguna manera estaba reconociendo que algo se venía. Y este espíritu que viene afectando a la sociedad mexicana, lo empecé a estudiar y me fui sorprendiendo. Por ejemplo, llegó a zonas como San Lorenzo Tenochtitlán, Veracruz, porque después de esto estuve trabajando 7 años. Quiero aclarar que este libro no es de un día para el otro, son 7 años, son estudios con antropólogos, historiadores, o sea, hay mucha gente que trabajó junto conmigo. Esto no es solo yo, aquí participan 14 personas más escribiendo, entre ellos le di lugar al espíritu, bueno, el espíritu fue todo, pero quiero decir, me fue llevando a que hable con un arqueólogo que era totalmente ateo. Okay. Y es la voz de National Geographic y de History Channel, de todo lo que es el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de este país. Okay. Es Jesús Torres, un varón impresionantemente culto, educado, que cuando empezó a escuchar el proyecto, dice, si esto es para mostrarle a mi país cómo detener el mal, te voy a ayudar. Okay. Y verdaderamente se quedó enamorado del proyecto. Me ayudó, me mandó, fuimos a Teotihuacán a ver las pirámides, las fotos, pero no puedo meter esas fotos que salen carísimas, sí, de pagar los derechos. Entonces tuve que dibujarlas, soy dibujante también, tuve que dibujarlas, trabajar. Entonces hicimos un trabajo complejo y a mí me sorprendió. Miren, el nahualismo marcaba esta historia, pero había algo que descubro San Lorenzo Tenochtitlán. Esto es apasionante, sí. Es apasionante, escuchen, sí. Que de repente me muestra algo. En el mismo siglo donde Moisés inaugura una serie de sacrificios
para salvar al hombre, usaba los sacrificios. ¿Qué usaba? La naturaleza. La naturaleza, yo la sacrifico y salvo al hombre. Entonces yo no mato al hombre. Yo no mato al hombre. El hombre mete la mano sobre la cabeza de un animal. Entonces el animal ahora me va a representar, porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Entonces no matamos al hombre. Afectamos la naturaleza. Aún Dios no permitió que mataran a Isaac. Perfecto. No lo toques. No, ya veo que no me rehusaste a tu hijo. Perfecto. Entonces, había una serie de sacrificios. En el mismo siglo se inaugura la sociedad olmeca. Y inaugura una serie de sacrificios humanos para salvar la naturaleza. ¿Cómo es esto? Es exactamente lo mismo, pero al revés. Ahora matemos al hombre para salvar la lluvia. Matemos al hombre. Bueno, de esta manera, cuando hablo con los antropólogos y todo demás, la idea es que quieren salvar la comunidad, o salvar la lluvia, o salvar los animales. El jaguar me representaba el negativo del universo. Entonces empezaron una serie de cosas: secuestros, mutilaciones, sacrificios, y para que lleven a hacer sacrificio a la persona conforme y todo lo demás, la drogaban. Entonces miren estas 4 cosas: secuestros, droga, mutilaciones y sacrificio. Año 2021, ¿habrá? Se oyen las noticias, ¿no? De muchos años. Entonces, muchos creen que es un problema social, un problema cultural. Cambian los gobiernos, puede cambiar todos los militares, pueden hacer que todos los narcos y todo hasta se enamoren de Cristo, pero si no trabaja la iglesia acá dentro, no lo van a entender. Este es un espíritu, esta es una potestad que tiene más de 3.200 años, que atravesó la historia de México y reclama sangre, y reclama secuestros, y reclama drogas, y reclama sacrificios, y todos creen que es a través de lo político, que es importante, por Dios. Perdón, el que me está viendo, tenés que votar, tenés que elegir, no, ser responsable. Hay que ser responsable. Hay que ser responsable. Yo no te estoy hablando de eso. Yo no puedo votar en este país, así que no me estoy metiendo con políticos ni nada. Pero quiero decirte que no va a haber ningún hombre que pueda salvar, sino va a haber una iglesia que arme ese nopal, que dé 3 frutos. Ese nopal tiene 3 frutos. 3 frutos, sí. 3 frutos. La bandera mexicana tiene solo 3. Y los frutos del nopal quiere decir comida para un solo Dios. O sea, eso es tremendo. El símbolo que hay acá es tremendo. Ahora uno diría, yo sé que quizá vos me dirías otra pregunta que podríamos entender en este libro, pero yo creo que todos podemos trabajarlo aquí. ¿Por qué este libro me ayudaría a entender algo que por ahí el mexicano no lo había entendido? Y yo digo, ¿por qué Dios me quieres usar para esto? Porque tenía que haber una persona desde otra idiosincrasia para entender esto. El que está metido en ¿estás jugando al ajedrez? Sí. ¿Estás jugando al ajedrez? Estás metido ahí. Y viene uno de afuera y dice, ¿por qué no hiciste esto? Jaque mate. O sea, lo ves desde afuera. Claro. Yo lo veo de afuera. Y lo mismo pasa si tú vas a mi país con otra cultura, y vas a ver otra forma desde otro punto de vista. Entonces he visto otra cosa que normalmente se construyó históricamente desde algunas mentiras fatales. Desde 1550 se fue construyendo del verano hasta el momento, verano de 1550, se fueron construyendo mitos fuertes que se defendieron históricamente en este país. Entre ellos conocemos uno, hay un mito ahí donde un indígena con nombre español
cuando sí. todavía no estaba la costumbre de meter nombres españoles a la gente. Claro. No sé si me están entendiendo, Sí, sí. no sé si se entendieron de qué mito, no dije nada, yo no dije nada, pero esos mitos también fueron construidos para dominar. Claro. Son construidos para dominar. En ese dominio que se había hecho en esos mitos, construyeron una historia. Entonces a ti te dicen que la bandera mexicana, el rojo, quiere decir la muerte de los héroes para traer a una religión y al verde una esperanza. En absoluto. En 1813 o 12, cuando en Soncolica, el cura, aquí nomás, de donde estamos, para la gente que no sabe, que nos está viendo de lejos, estamos a 1 hora de ese lugar. En este momento había un cura que se llamaba Montezuma Cortés. Montezuma Cortés era descendiente de ambos, de Montezuma y de Cortés, porque Cortés fue un pícaro que no solo tuvo que ver con la Malinche, sino también con una mujer que tenía él en España y otras mujeres en este lugar. Tuvo descendencia, se le puso el nombre de él, o sea, el apellido. Entonces, cuando este varón, Montezuma Cortés, ve que Hidalgo levanta un estandarte, Hidalgo levanta en el 10 un estandarte que era idolátrico. Y se sabía que de alguna manera, no es, perdón por si hay alguien que es guadalupano y no me entiende, pero se lo puedo demostrar históricamente y todo demás, que es un mito. Sí. Más el actual Papa, cuando apenas asume, le hacen una conferencia y un mexicano le pregunta sobre Guadalupe, dice, tenemos que terminar con ese mito porque es una mentira. Pero después viene a México y tuvo que besar y toda la mano de la... O sea, tuvo que trabajar con esto porque estos mitos no los pueden romper fácilmente. Claro. Entonces cuesta explicarlo. Como historiador podría mostrarte dónde está el mito, cómo es el libro que se habla de esto, que fue construido para esto, fue construido en 1550. ¿Quién lo construye? ¿Cómo lo construye? Entonces, este cura, sabiendo que esa mentira, dice, no podemos meter eso en la sociedad. Más con el nombre Guadalupe, que es una atadura que quiere decir cueva de ladrones o cueva de lobos, o río que corre de lobos. Entonces, este río se lo mete en la sociedad y dice, no, tenemos que hacer algo. Levanta una bandera, la bandera ciera, apasionante, hermosa, y mete los 3 primeros colores. ¿Pero por qué rojo? ¿Sangre de héroes? No, si en 1812 el único que había muerto era Hidalgo y la gente o sea, había habido pocos fusilamientos, no había habido una masacre, no. ¿Dónde estaban los héroes todavía? Además, ¿eran héroes de independencia? No, miren, vamos a pensar bien, la independencia todavía no estaba pensada como tal. Cuando Napoleón toma a Carlos V, lo pone a Carlos V en el lugar y mete preso a Fernando VII, la independencia era seguir con la idea de Fernando VII. O sea, todavía no había una idea criolla que se fue cuajando cuando ya no había respuesta de Fernando VII, ya no había. Entonces se fue cuajando después, cuando había mucho uso del mercantilismo solo de España y no se le daba caso a los criollos de acá. Entonces hubo una lucha intestinal que después con el tiempo fue naciendo. Pero no fue una idea de México, no había la idea del México actual. Claro. Entonces en ese momento Montezuma Cortés trae una bandera y se la pone a Morelos, aquí en Orizaba. Estamos en el lugar donde se lo pone en sus manos, en el parque central. Unos dicen que fue la Alameda, otros dicen que fue el Centenario, otros dicen frente al río. Bueno, eso hay unas tremendas discusiones. Piensan que la Alameda porque dice que es al pie del Cerro Borrego, pero el pie del Cerro Borrego es todo Orizaba. Todo Orizaba. O sea, si ponemos esto, ¿no? Entonces, lo traen esa bandera. Se sabe que no fue de todo Montezuma Cortés, sino hubo varias personas que trabajaron esto. Además hay un error. En vez de decir sierra, dice sierra. Pero ahí estaba el color rojo, que representaba la sangre del Cordero, de Cristo.
blanco, la pureza y la esperanza. Así nacen los colores de México. Los colores de México son apasionantes. O sea, México, en los colores de la bandera, expresan que hay una sola sangre, porque los héroes muertos, la gente no te puede traer a la pureza y a la esperanza. Los pobres varones, mujeres que han muerto, los que fueron fusilados en Río Blanco, los que murieron en tantas campañas y todo, ¿qué esperanza te puede traer, pobre gente? Claro. Están en los cementerios, da tristeza toda esa historia, pero no te trae ninguna esperanza. Así es. La única que trae se llama Cristo. Entonces, todo este libro vas viendo cómo va cuajando esto y cómo un dibujante en 1968, conocedor del Evangelio, Francisco Epes, contratado por el tristemente recordado Díaz Ordaz, y algunos sabrán por qué. Dejémoslos ahí, dejémoslo ahí, no necesitamos. Yo en el libro solo no pongo nada de Díaz Ordaz, pongo solamente el tristemente recordado y lo pongo, Díaz Ordaz, chao. El que le gusta Díaz Ordaz, cosa de él, pero no creo que sea una parte histórica agradable para este país. Es una mancha para este país. Entonces de repente contrata a Francisco Epes porque se venían las Olimpiadas. Y cuando se venían las Olimpiadas había que presentar una resolución, una ley sobre la bandera nacional. Hubo un problema, había más de 50 prototipos de bandera. La de Iturbide, acá tenemos Iturbide, acá, ahí está, sería séptima, novena, 11 creo que estuvo por ahí de las banderas. Sur 11, Sur 11 de aquí estuvo ahí, ahí lo recibieron en Orizaba. Ve que vamos conociendo. Eso es caminar, ¿ves? Sí. Eso es caminar. Lo vi porque caminé por ahí. Entonces, él fue recibido aquí. Y desde ese momento empieza a haber una variación de más de 50 banderas a 1968. Ahora, ¿qué presentaba el Comité Olímpico? 50 decretos. Y nadie tiraba abajo el otro a propósito, para usar este o aquel con sentido nazi, no, aquel con sentido francés, aquel con sentido lenístico, no, aquel con sentido como Iturbide, así de tener un emperador, de ser de imperio, de dominio. Todos tenían un sentido distinto. Y contratan a Francisco Epes, nieto de Adolf Epes, nacido en Basilea. Adolf Epes, nacido en Basilea, Suiza. ¿Qué es Basilea, Suiza? Para que estudió Biblia se va a acordar que es el lugar donde Reina hace la primera Biblia en español. La Biblia del oso. Entonces Basilea, que había sido hasta un concilio católico en Basilea, se convierte 100% al protestantismo, al evangelio, y de repente este varón llega a México. Un varón nacido allá con un sentido. Tiene un hijo, muere de tuberculosis y se hace cargo del nieto, ayudándolo. Y le mete su cultura. El nieto se convierte en el mejor dibujante simbólico de este país. No, era impresionante las estampillas que ha dibujado Francisco Epes, su nieto. Es el dibujante del mural del PRI. Y no era político él. No lo hizo por política, lo hizo por contrato. Era un hombre que conocía la historia y lo hace asombrar. Impresionante. A la altura de un Botero, a la altura de los mejores artistas de este país, que mi respeto, Dios mío, qué artista que ha sacado México. ¿Cómo no amarte, México? ¿Cómo no quererte? Entonces, este varón, ahora conocedor de historia, de la síntesis y del evangelio, usa la historia
del águila sobre la serpiente, pegando el picotazo, que muchos lo trasladan al mito de Aztlán y de los aztecas, fundando. Bueno, yo aquí lo explico, pero va más allá. Él lo usa, ese mito, y lo redime a través de la Biblia. Le mete 5 pecas, el nopal, el lago, el águila, ahora real, pegándole el picotazo a una serpiente, que a veces en el original ni siquiera era una serpiente, no era eso, pero bueno, lo construye y construye una profecía impresionante para México, que te dice algo tan sencillo: si nos animaríamos a ser una sola iglesia, claro, si nos animaríamos a humillarnos a ser uno, a tener un solo espíritu, a construir esos 5 ministerios, pero como les digo, sin creértela, yo soy el apóstol. No, tú funcionas como apóstol. No, se lo estoy diciendo, miren, últimamente, hasta si alguien me dice Omar, y no me quiere decir profeta, pastor, maestro, qué bueno. Mira, me sacan el peso encima, me siento más tranquilo y podríamos estar edificando algo más importante para este país. Bueno, tú dices que no quieres que te digan profeta, pero yo sí quiero decirte profeta. Profeta Omar Hilary. Tengo que reconocer. Para cumplir una función, sí, vamos a trabajar. O sea, para ponerme el overol y chambear para él. Nada más, no es para esto. Sí, es para él, no, perfecto. Lo sabemos que no es para tener un estatus social, sino más bien, como dice la palabra, somos siervos, somos servidores de Cristo. Profeta Omar Hilary, tú nos has hablado, bueno, la parte histórica, pero tú mencionabas también la cuestión espiritual, que es realmente lo importante, que es lo que nosotros debemos como iglesia comprender y que pienso yo que es la contribución que está haciendo este libro. Perfecto. Es la parte más fuerte. Es la parte fuerte, la parte de lo espiritual. Perfecto. Esa parte de revelación espiritual. Si pudiera resumirlo así brevemente, ¿para qué le serviría a la iglesia en Cristo el leer este libro? Bueno, en una de las partes del libro digo literalmente esto: todo avivamiento que venga en cualquier parte del planeta va a ser una distracción si no viene en México. Hay muchos que me dirán, ¿sos extranjero? ¿Por qué no pensar que venga en Argentina? No, porque no hay que moverse por sentimientos. ¿Por qué tiene que ser que la iglesia despierte? Y va a ser difícil. ¿Por qué es difícil? Hay mucho ego, mucho yo, mucha separación, mucha religiosidad. Se hace como en mi denominación, si no en mi denominación, yo no me puedo reunir con aquel, no me puedo... Ay, Dios mío. Eso es lo que quiere el diablo. Pero tenemos que construir un solo nopal, un solo aula. El nopal es un laboratorio químico, es comida y es medicina. Ezequiel 47, el río que sale, es comida y medicina. Sí. Nosotros, la iglesia, tendría que ser una buena comida y medicina. Hace unos días, 3 días, el lunes, estamos grabando esto para que la gente sepa, lo estamos grabando. El día miércoles, yo sé que esto sale el viernes, pero el día lunes estaba dando vueltas por esta Orizaba, pregunto algo a alguien, por algo que estoy buscando, por algo que le pasó a mi hija, y de repente me dice, ¿qué persona educada que es usted? Dice, usted no es de aquí, ¿no? Le digo, soy argentino. Y me dice, ¿y qué es? ¿Qué está haciendo acá? Soy pastor. Me dice, ay, qué lástima, las 2 personas, un matrimonio. Digo, ¿cómo qué lástima? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué esta marca? Y me dice, yo quisiera ser cristiana. Y el varón me dice, yo también quisiera ser cristiana. Dice, pero hay una mala historia. ¿Cuál? Lo que dicen de nosotros. El chismoso habla de lo que se dice. ¿Y por qué no se dicen otras cosas? A ver,
porque usamos los medios, en vez de hacer ahora, estamos haciendo una edificación, no te estoy criticando, hermano, por favor, no vayas a tomar que estoy criticando a un pastor, al contrario, te estoy amando, yo los quiero, me gusta estar con distintas denominaciones, me gusta estar con el bautista, el metodista, el presbiteriano, el pentecostal, no importa, hermano, mire, los hijos son distintos en una misma casa, pero son todos hijos. Así es. Entonces yo tengo que predicar y nunca me meto con doctrina cuando voy a predicar. Hablo de Cristo, muerto y resucitado, basta. No me meto con doctrina porque le puedo dejar un lío al pastor. No me meto con doctrina. Ni me pregunten de algunas cosas que no les voy a contestar. Los tengo en mi corazón, basta, chao, no se lo voy a decir. Porque no quiero meterme en eso. No construye, no edifica. Sí. Entonces, en sí, me está mostrando a mí que tengo que armar un nopal. El triunfo del águila sobre la serpiente ya está, ya fue. De toda la historia, Jesús ya triunfó sobre el águila, pero ahora tiene que ser en la tierra de los vivientes. Para que sea en la tierra de los vivientes, Dios está diciendo, quiero una iglesia parada en una roca, donde se derramó mi sangre. Dejen de construir su iglesia, dejen de construir 5 pencas de nopal perdido, con sus espinas, 32 espinas que tienen toda una historia, que son, aquí lo explica, hay todo un capítulo de eso. ¿Qué son eso? Entonces, ¿cuál es el aporte? Tratar de hacer entender que hay un por cuanto. Si la historia también tendría este por cuanto se ató aquí, por cuanto en la historia del mundo, México fue la atadura de toda Latinoamérica, donde se ató el secuestro de todo más. Desato esto, desatamos los aires. Claro. ¿Cómo dice la Biblia? La Biblia dice que todo lo que ato en la tierra, lo ato en los cielos, pero si yo lo desato en la tierra, desato en los cielos. Entonces, la única forma de desatar en esta tierra lo que estuvo atado en México, no lo puedo desatar en Chile, no lo puedo desatar en mi precioso país, no lo puedo desatar en el precioso Guatemala, que está del otro lado, no lo puedo desatar en Estados Unidos, en Canadá, que no lo conozco, deben ser hermosos, pero si yo desato donde está atado, se viene el último gran despertar de la humanidad. Okay. Entonces, mire el aporte que queremos dar. Yo no te estoy diciendo de que con esto yo voy a hacer algo, lo tienen que hacer ustedes, perdónenme, lo que estoy diciendo es un puntapié inicial que hay que hacerlo. Si no lo hace México, lo va a hacer en otro país y va a ser una extensión. Hermanos, más si de otros países me están viendo, levanten la mano por México y digan, hermano, tienen que desatar lo que está atado. Todo lo que se construyó en San Lorenzo Tenochtitlán, todo lo que se construyó en todo este estado de Veracruz, que tiene que ser un pulmón del avivamiento. Tabasco. Los pulmones del avivamiento son Veracruz, Tabasco, Oaxaca, el Estado de México, la capital mexicana, Toluca, la parte de donde estuvo Tula, todo eso, Michoacán, son lugares que si yo desato, se viene el gran despertar. Ahora, ¿qué es desatar? Agarrar una soga y romper. No, hermano. Amarse, respetarse. Si tengo mi denominación, bueno, en mi casa... Diríamos ser iglesia. Ser iglesia. Ser iglesia. De una vez por todas. Iglesia quiere decir, eclesia quiere decir asamblea. No una pared de cuatro paredes, no. Una asamblea que afecte, una asamblea que cambie, una asamblea que eduque. Pregúntame, ¿quién está educando a tus hijos? ¿Dónde están las escuelas de México? ¿Dónde están las escuelas cristianas de México? Sí. No se pueden a través de la SEP. ¿Y quién te dijo que necesito que sean a través de la SEP? Si yo puedo mandar a rendir a mis hijos después de tal cosa, si quieren el título y no hay problema. ¿Por qué otros tienen que educar a mis hijos? ¿Por qué otros tienen que formarlo? No lo hemos hecho, hemos sido irresponsables. Entonces, ¿qué estoy hablando? De la responsabilidad, que quiere decir respuesta hábil. Responsabilidad quiere decir respuesta hábil. ¿Hemos sido de respuesta hábil? ¿O solo metimos la gente en mi denominación, como si sería un club?
Y de eso lo hablo, ¿eh? Claro. Si sería un club, no, he asociado a algunas personas, he metido a algunos adentro de 4 paredes de mi denominación, de mi grupo, y tiene que ser como yo quiero. Si yo soy cesacionista, ahora todo tiene que ser cesacionista. Cesacionismo quiere decir para la gente más joven que no entiende todo, que ya no hay milagros. ¿Cuánto daño, hermano? Creemos en un Dios que hace cosas. Yo le digo, en una especie de chiste que hago, digo, ¿irías a una farmacia que no vende medicamentos? Pues no tiene sentido, ¿no? Claro. ¿Y una verdulería que no vende verdura? Tampoco. ¿Una carnicería que no vende carne? Pues tampoco. Y a un Dios que no hace milagros, ¿quién iría? Claro. Dejemos de jugar con estas cosas. Si voy a Dios porque lo necesito. Así es. No, yo no soy autosuficiente. Aquel que se cree que se levanta en la mañana y dice, ¿qué sería de Dios sin mí? Porque, ¿qué sería de Dios? Seguro que me hizo por lo que necesitaba. No sé, por favor, hermano. Tenemos que chambearle a Él, nada más. Tenemos cargos, y sí creo en los 5, creo en el cargo apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral, siempre y cuando sean para Él, no para la gente. A la gente, ¿qué le importa quién eres? Para edificación, como dice. Para edificación. A la gente, ¿qué le importa quién eres? La gente que seas Daniel, que sea Omar, que sea... Si aprenderíamos a sacarnos ese lastre de encima, si aprenderíamos a humillarnos... Mira, quiero casi ir terminando con esto porque yo sé que todo tiene un tiempo. Sí. Y mira, los apóstoles, la palabra apóstol nace a través de Platón. Sí. Cuando Platón escribe la República, o verdaderamente nos llega a nosotros más oral primero, después se termina escribiendo. No se sabe si Sócrates existía o no. Él habla de un tal Sócrates. Probablemente Platón buscó la excusa de decir lo que él quería usando un maestro. Por eso hay una duda histórica de la existencia de Sócrates. ¿Para qué lo digo esto? Se habla de una pirámide social. Arriba está el emperador, el sacerdote, los nobles, etcétera, etcétera, y están los esclavos. Y había una serie de esclavos de los esclavos que eran apartados, apartados, para llevar la estela, para hacer los mandados, cocinarle a los esclavos, para que los esclavos sigan viviendo. Alguien tenía que cocinarle a los esclavos que estaban trabajando. Entonces, había que pensar eso. Entonces había que buscar unos esclavos apartados para los esclavos. Estos eran los apostelos, los apartados para llevar la estela. Esto es 400, 500 años antes de Cristo. Algunos dicen que tiene 700 años antes de Cristo esto. Perfecto. Los helenistas, o sea, la cultura griega, helenista, la fuente los romanos lo asombran en el ejército. Y en el ejército, para entrar en el ejército, le daban una carta que tenía que pasar la persona en distintos lugares. Y entra en el ejército menos que un soldado. Era el apostelos, apartado para llevar la estela. Entonces, el Señor ora toda la noche, 12 horas. Y elige a 12 cabezones. No voy a elegir a Tomás. Sí, sí. O sea, no. ¿Quién elegiría a Pablo? A Pedro, perdón. A Pedro. ¿Quién elegiría a Judas? Uno diría, qué mal. No, para hacer una empresa y elegir esos 12 cabezones. O a Juan, el hijo del pleno. Que querían matar a todo con fuego, mandando. ¿Quién quisiera elegir esos 12? Creo que más o menos el mejor es Andresito, ¿no? Que quiere ser varonil, que era tremendo. Pero si tú eliges eso después de una noche, y dice en Mateo 10, estos son los 12 discípulos. Ese es el título. Ser discipulado por él. Eso es hermoso. Eso no te lo puede sacar nadie. Yo soy un discípulo. Esa es la parte linda. Discípulo de Jesús. Discipulado por él. Disciplinados. Metidos en una disciplina. Perfecto. Y después dice, el nombre de los 12 apóstoles, apartados para llevar el telazón. Y mandó 12. ¿Sabe lo que hubieran dicho normalmente? ¿Y qué hice yo?
ese nombre era horrible. No sé si me están entendiendo. Decirle apóstol a alguien ese día era decirle, eres menos que un esclavo. Sí, sirves a los esclavos. Eres un servidor de esclavo. O sea, no tienes nada para pensar. ¿Qué le estaba diciendo? No tienes derecho a pensar. Tienes que esclavizarte a mí, vas a hacer lo que yo te diga, vas a hacer como yo te lo diga y en la forma que yo te lo diga. Tú no tienes visión tuya, se terminó. La visión es mía. Desde ahora son mis esclavos. Eso es. Y hoy en día, ¿a quién le gusta todo? ¿Se dan cuenta cómo tenemos que humillarnos? Daniel, ¿cómo tenemos que aprender que lo que hizo Jesús no era para levantar al hombre? El hombre que lo siguió era para levantar a una humanidad que creía en él. No podemos pensar que Cristo trabajó para 12 personas, como muchos lo piensan, o trabajó para un grupo de personas, como muchos piensan, yo soy el apóstol, yo soy esto. Miren, el único yo soy se llama Jesucristo. Todo lo demás le trabajamos a yo soy. Si pudiéramos aprender y humillarnos, que está en el libro de todo, si pudiéramos humillar y más de uno hasta volverle a entregar al ministerio al Señor y decirle, ¿cómo lo quieres? ¿Cómo tengo que trabajar? Acá está tu esclavo. Acá está, para que lo hagas todo tú. Para honrarte, para que tú seas el águila pegándole el picotazo a la serpiente. Que tiene toda una connotación cultural, histórica, etcétera, etcétera. Pero espiritualmente, si no nos humillamos, es imposible que Dios nos desate. Claro. Profeta Omar, hay algo que a mí me queda claro. Tú nos explicabas el origen de la palabra apóstol poniendo este ejemplo. Sí. Creo que el problema que tal vez siempre se ha tenido, y voy a decir tristemente más en la cultura, en nuestra forma mexicana, somos reconocidos porque tal vez los mexicanos en general, en promedio, leemos pocos libros. Sí, leemos poco, es un dato estadístico que está ahí, comparado con otros países, otras formas o culturas, pero creo que tú das en la clave que es la contribución que hace este libro. Tú hablas de 7 años de trabajo y tal vez, yo diría, y tal vez más, no sé por qué. Porque esto de lo que tenés previo al conocimiento, exacto, tu carrera de antropología y todo lo que tú haces desde Argentina, en los museos y todo eso, que es lo sorprendente, cómo va a decir Dios preparándote. Amén. Para poder llegar a algo que traiga una luz, redimirlo para Él. Exacto, redimirlo para Él. Y creo que hablar de este libro, como decíamos, es una contribución espiritual para traer esa libertad, tú dices, ese avivamiento, ¿no? Que tan necesario en la iglesia, pero hay que leerlo. Amén. Así como tú nos hablabas de todo eso, de dónde viene la palabra apóstol y que desde dónde viene, pues es lo mismo en este libro, yo lo veo así. El entender de dónde viene nuestra bandera mexicana, esa revelación profética, ¿no? Que incluso hasta, yo sé que está México y el dedo de Dios en nuestro himno nacional, sí, aparece, ¿no? Es el juego a propósito de la palabra. De la palabra, está en el himno, o sea, sí. y aunque algunos dirían, no, es que no se trata de Dios, y yo diría, no, pues sí, está Dios ahí, en nuestro himno nacional está Dios. Y ahora hablar de nuestra bandera, entonces yo sí quiero preguntarte, ¿cómo podrían ellos, los que nos están viendo, los amigos, hermanos en Cristo que nos están viendo, cómo pueden obtener este libro en este momento? Bueno, te paso mi número de celular, sí. No tengo problemas, 5547030781. Si lo puedes volver a repetir. 5547030781. Pueden mandar, tengo también WhatsApp ahí. Otro es mi Facebook, es Omar Reinaldo Hilari, en mi Facebook. Reinaldo es mi segundo nombre. Y es una I, no dice Hilari.
bien sencillo. Y mi correo es omarreinaldo.hilari@yahoo.com solo. Porque el problema, cuidado con el Yahoo. Si le pones algo o algo de eso, no te va a entrar en otros países si te mueves. Entonces, esa es la forma. Lo único que tenemos que concordar a veces, si se adquiere uno solo, generalmente el problema es el traslado, no hacer que a veces te cuesta casi el envío. Entonces, por ahí si hay más de uno interesado, se juntan y sale lo mismo enviar 1 que 5. Claro. Entonces, por ahí se hace más barato enviando 5. 1 que 5 cuesta todavía mucho en lo individual. Claro. Individual esto está muy dentro de poco por entrar en Amazon. Otro libro mío se llama Cuando Dios quiere matarte. En el caso de entrar ya por Amazon, que va a ser ya para fin de año más o menos, también va a entrar en el sistema digital. O sea, cosas de que van a poder descargar, ¿no? Lo van a poder descargar de forma que yo trabajo. Pues muy bien, entonces ahí están los datos, el número de teléfono que vas a ver ahí en la pantalla, el número, bueno, el Facebook, el correo. Igual por Facebook te pueden mandar ahora sí como decimos, un messenger, un mensaje privado, y ya se pueden contactar contigo. Amén. Entonces ahí están los medios por los cuales yo te invito a que en verdad quieras el libro, que lo leas. Creo que nosotros como mexicanos y ahora como hijos de Dios, Amén, es importante que también conozcamos la parte espiritual que nos rodea, ahora sí como nación, como raza, como diríamos. Y pues tú que haces todo este compendio, este excelente trabajo de tantos años, pero que creo que la parte más, yo diría la parte así importantísima, es esa revelación espiritual que Dios te da a ti, y que creo que trae esa contribución hacia nosotros como pueblo de Dios. amén, Para cada día, como decía el Señor Jesucristo, entre más conocemos la verdad, cada día somos más libres. perfecto. Yo le pido 2 cosas. Una, bueno, si se comunica conmigo, inmediatamente yo le voy a responder. La otra, oración. Claro. Así como necesitamos mucho esa oración, hermano. Yo creo que es difícil, sigue siendo difícil para un extranjero estar en otro país, que no tenemos todavía ni propiedad siquiera, y todo lo demás. Necesitamos mucho tu apoyo en la oración. La amistad, el compañerismo. Estoy por sacar otros libros, hay otros títulos, Procurando la Gloria de Dios ya está hecho. Es precioso aportar. Este libro está dentro de catalogado como Historia y Antropología Espiritual de México. Okay. Hay muy pocos libros de historia y antropología espiritual, casi no hay. Quiero decirte que es uno de los únicos 6 o 7 libros de historia y antropología espiritual. Generalmente se habla de mitos, costumbres, tradiciones, pero no como historia espiritual. Les pido sus oraciones. En nuestro motor, el auto anda con combustible, otro anda en la sociedad, tenemos que andar con dinero, y nosotros en lo espiritual necesitamos la oración de los santos, que puede mucho. Claro. Amén. Pues, Profeta Omar Hilari, te agradecemos el tiempo, haber tenido este espacio. Realmente es verdad, ha sido complicado compaginar la agenda con el profeta, pero doy gracias a Dios que te ha dado esta oportunidad de estar acá en Orizaba. Para nosotros es una bendición tenerte, ¿verdad? Y ahora, bueno, a través de este libro, vuelvo a insistir, tienes que adquirirlo para que tú conozcas más acerca de nuestro México. Y yo diría algo importantísimo. Yo creo que si algún papá nos está viendo, yo ya mero voy a cumplir 50 años, ¿verdad? Yo creo que hay algo que tú como padre, hijo de Dios, a nuestros hijos hay que hablarles de nuestra nación, de nuestra patria, de nuestra cultura. ¿Y qué más cuando le puedes dar un libro que le va a poder explicar las cuestiones espirituales en la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús? Amén. Amén. Que creo que es para los adultos, pero también para nuestras nuevas generaciones, porque hay muchas cosas que desconocen las nuevas generaciones, ¿verdad? Creo que más que informar tenemos que empezar a formar. Exactamente. Amén. Más que informar, formar. Formar. Amén. Excelente. Pues nos despedimos. Dios me Un lo gusto bendiga. estar todos juntos aquí. Agradecemos a Dios tenerte. Yo espero que en los próximos libros que saques
tengamos ahí un espacio para también platicarlo. Y igual tú te puedes contactar si eres algún ministro, algún siervo o sierva de Dios y tú quieres invitar al profeta Omar Hilary, pues contáctalo y ya, pues ahí está la oportunidad. Pues Dios les bendiga. Un abrazo grande. Bendiciones. Si tú llegaste al final de esta transmisión, quiero darte una buena noticia. El profeta Omar Hilary nos dejó de obsequio un libro. Entonces, a la primera persona que nos mande un breve comentario de lo que hablamos en esta transmisión, de la presentación de este libro, México y el dedo de Dios, una bandera profética, se va a llevar de obsequio este regalo que estaremos anunciando al ganador en nuestro próximo programa de Hombres de Valor. Apresúrate porque va a ser de bendición para tu vida. Quiero comentar, bueno, también es que estés aquí en la región de Orizaba para que te podamos hacer llegar el libro, porque sería difícil mandarlo hacia otro estado, pero si estás cercano al Valle de Orizaba, te puedes llevar este libro que será una bendición para ti. Hasta luego.